vamos a seguir con la lectura del libro del pastor Fernando Chay. La segunda causa que era la persecución. Dice, el potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuanto no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios, ni por su causa. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente, serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. Descuidaron de obtener la experiencia en esta emergencia y su alma queda recargada de remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal, en vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes se pondrán de los opositores. Tremendo, tremendo lo que causa la imposición de la ley dominical. Punto 3 o causa 3 del zarandeo. Rechazo del mensaje de la Odisea. Por lo mismo que eres tibio, dice Jesús, el testigo fiel, y no caliente ni frío, estoy a punto de vomitarte o de escupirte de mi boca. Los que perseveren en sus indiferencias y no reciben la amonestación de Cristo, el mensaje a la Odisea, despedidos del cuerpo de Cristo en el tiempo del zarandeo. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, dice la hermana Juan en visión, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel le dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Algunos Sí, miembros de la iglesia el rechazan Zoom los se libros corta y hay que volver a entrar. de Escucha, profecía. escucha. Sepa tu bien, Ale. ¿No? ¿Por qué también es el zarandeo? Porque muchos miembros de la iglesia rechazan los libros del espíritu de profecía. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poco estima, cuando no se lo menosprecia por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que reciban sinceramente la obedecerán y quedarán purificados. Punto 4. Conocimiento superficial que hará que muchos sean desviados por falsas doctrinas. Dice aquí la hermana Huay, tendré sobre el terreno, dice Satanás el engañador, como agentes míos a hombres con falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. Tendré también incrédulos presentes que expresarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si el pueblo lee y cree estas admoniciones o engaños, podemos tener poca esperanza de vencerlo. Pero si podemos distraer su atención de estas advertencias, permanecerán ignorantes con respecto a nuestro poder y astucia y por fin los aseguraremos en nuestras filas. Se están acercando rápidamente los días en los que habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, vestido con ropas angelicales, engañará de ser posible hasta los mismos escogidos. Habrá muchos dioses y muchos señores. Los vientos de toda la doctrina estarán soplando.
El Señor tiene siervos fieles que durante el tiempo del zarandeo y las pruebas saldrán a escena. El Espíritu de Dios ha iluminado toda página de las Sagradas Escrituras, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión porque es imperfectamente comprendida. Cuando venga el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar serán como la arena movediza. Los sofismas o engaños concernientes a Dios y la naturaleza que inundan al mundo del escepticismo son inspirados por el ángel caído. Él estudia la Biblia, conoce la verdad necesaria a la humanidad y procura distraer las mentes de las grandes verdades destinadas a prepararla para los acontecimientos que vendrán sobre el mundo. Lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir, en el fin del tiempo, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Como por ejemplo, decir que el pueblo de Dios seguirá pecando hasta que Cristo venga por segunda vez. Y muchos pastores adventistas enseñan esto, ¿no? Aún en las universidades donde se están preparando los teólogos. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras y se hipnotizarán las mentes. Cuando la ley de Dios resulte anulada, cuando venga la ley dominical, la iglesia se verá sacudida por pruebas severas y un sector más numeroso del que hemos pensado dará oídos a espíritus seductores y doctrina de demonios. En vez de ser fortalecidos al ser puestos en dificultades, muchos revelarán que no son pámpanos vivientes de la vid verdadera, no dan frutos y el labrador, que es Cristo Jesús, o el sembrador, los echará fuera. Muy bien, hasta ahí hemos leído el libro del doctor Fernando Chay. Ahora vamos a este librito de la hermana Huay, Eventos del Tiempo Final. Manuscrito 176 del 15 de septiembre de 1902. Hay un espíritu de desaliento, guerra y mortandad que irá en aumento hasta el mismo fin del tiempo. Tremendo, guerra, mortandad. Vivimos hace poco este fenómeno del coronavirus. Ahora guerra, Ucrania, ahora vemos Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos. Bien, esto va a ir en aumento hasta el mismo fin del tiempo. Lo hemos visto por el tema que hemos estudiado sobre el Armagedón. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en la frente, no es ningún sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual, tanto del conocimiento, como un afianzamiento espiritual en nuestro carácter, de modo que sean inamovibles. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ya ha empezado, y está hablando en 1912, está escrito. Los juicios de Dios están cayendo ahora sobre la tierra para advertirnos y para que sepamos lo que viene. Vamos a otro escrito del 18 de junio de 1900. El mensaje debe ir de este a oeste y viceversa. Vendrá un gran zarandeo. Los que profesan creer en la verdad están ahora dormidos. Interesante. Necesitan despertar porque la luz de la verdad no solo ha
sino que han hecho su obra como es debido. Dios tendrá representantes en todo lugar y en todas partes del mundo. Y aquí viene lo interesante que también estudiamos también. Usted puede ver el tema del cuarto ángel en el canal de YouTube. Dice, ahora debe darse en todas partes del mundo el mensaje del cuarto ángel que sigue al tercero. Este está en Apocalipsis 14, versículos finales, y también en Apocalipsis capítulo 18, el mensaje del cuarto ángel. Si deseamos más información, puede entrar al canal de YouTube y ver ahí los videos cuando estudiamos el mensaje del cuarto ángel. Dice, este mensaje del cuarto ángel será el mensaje de la cosecha y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. El Señor tiene este último llamado de misericordia para el mundo, pero la perversidad de los hombres desvía la obra de su verdadera misión. Y la luz tiene que luchar en medio de las tinieblas de los hombres que se sienten competentes para realizar una tarea que Dios no les ha asignado. Vamos a otra carta, la carta 55 del 8 de diciembre de 1886. Toda la sagacidad del mundo no podrá librarnos del terrible zarandeo, ni los esfuerzos que se hagan con máximas autoridades quitarán de nosotros el castigo de Dios, precisamente porque hay pecados acariciados. Si como el pueblo no nos mantenemos en la fe, si solo abogamos con la pluma y con la voz en favor de los mandamientos de Dios, si solo somos teóricos y no prácticos, pero no los guardamos, violando premeditadamente algunos de sus mandamientos, la debilidad y la ruina vendrán sobre nosotros. Esta es una obra que debemos realizar en todas nuestras iglesias. Cada hombre debe ser un cristiano. Carta 46 del 22 de abril de 1887. Habrá un zarandeo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, la caridad o el amor de muchos se enfriará. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será más firme. Se separarán de nosotros aquellos que no apreciaron la luz ni la siguieron. Interesante. Capítulo 7. La lluvia tardía. Dice acá, el Señor vendrá pronto. Debe haber un proceso de refinamiento y zarandeo en las iglesias, porque hay entre vosotros hombres viles que no aman la verdad ni honran a Dios. Son los que van a calentar banca nada más, ¿no? Son los que no son transformados por la palabra de Dios. Se necesita una transformación del carácter, ahí está más claro que el agua, ¿no? Se levantará la iglesia y se pondrá su hermosa vestimenta, la justicia de Cristo. Pronto se verá quiénes serán los vasos de honra. Carta 3 de 1890. La palabra de Dios declara claramente que su ley será desdeñada y pisoteada por todo el mundo. El sábado. Habrá un predominio descollante de la iniquidad. El profeso mundo cristiano formará una confederación con el hombre de pecado, una unión, ¿verdad? En Apocalipsis 13. Eso lo vamos a ver en la ley dominical. Dice, el mundo cristiano formará una confederación con el hombre de pecado y la iglesia y el mundo estará en corrupta armonía. Una gran crisis está sobreviniendo al mundo. Las escrituras declaran que el papado recuperará su supremacía perdida y que los fuegos de persecución se volverán a encender a través de las concesiones transigentes del llamado mundo protestante. En este tiempo de peligro, podemos permanecer fieles solo si tenemos la verdad y el poder de Dios.
Es decir, que si somos sellados y será derramado la lluvia tardía, podremos mantenernos firmes ante este zarandeo. Los hombres solo pueden conocer la verdad siendo partícipe de la naturaleza divina. Ahora necesitamos más que sabiduría humana. Al leer e investigar las escrituras y sin corazones humildes, perdón, y corazones humildes, nos acercamos a la palabra de Dios, Él levantará en alto un estandarte contra los elementos desenfrenados. Así que hay que escudriñar las escrituras, investigar las escrituras. ¿Por qué no hay persecución? Han entrado en nuestras filas hombres elocuentes de un cristianismo aparentemente incuestionable, pero quienes, si se levantara una persecución, se apartarían de nosotros porque frente a la crisis darían especiosas que han tenido una influencia en sus mentes. Satanás ha preparado diferentes trampas para mentes diferentes. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por tremendas pruebas. La ley dominical, ¿verdad? Y una proporción mayor de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y doctrina de demonios. En vez de fortalecerse al enfrentar dificultades, muchos demuestran que no son ramas vivas de la vid verdadera, no llevan fruto y el agricultor los quitará. Pero cuando los poderes de iniquidad traten de invalidar la ley de Dios, el sábado, ¿cuál será el efecto sobre los que son verdaderamente obedientes y leales? ¿Se dejarán llevar por la fuerte corriente del mal? Porque muchos se alistan bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas. ¿Se desviará de su obediencia el pueblo que guarda los mandamientos de Dios? Nunca. Ninguno que permanezca en Cristo fallará ni se desmoronará. Sus seguidores no se postrarán en obediencia a ningún potentado terrenal. Mientras que el menosprecio a los mandamientos de Dios hace que muchos supriman la verdad y demuestren menos reverencia hacia ellos, la falta de respeto hacia la ley de Jehová hace que los fieles eleven sus verdades distintivas con mayor ahínco. Muy bien, ahora sí vamos, después de haber leído todas estas citas en el libro Eventos del Tiempo Final, que es una recopilación de citas, de manuscritos, de cartas de la señora White, vamos a leer esta parábola de Mateo 13, la red, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Interesante. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así que la red recoge tanto lo bueno como lo malo, peces buenos como peces malos. Así será el fin del mundo, el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que esta parábola chiquitita tiene una gran enseñanza. Veámoslos en palabras de vida del gran maestro. La red y la pesca, capítulo 10. Dice, el echar la red es la predicación del evangelio. Así que, ¿qué representa la red? La predicación del evangelio. Esto reúne en la iglesia tanto a buenos como a malos. Cuando se complete la misión del evangelio, el juicio realizará la obra de separación. Cristo vio cómo la existencia de los falsos hermanos en la iglesia haría que se hablase mal del camino de la mundo, injuriará el evangelio a causa de las vidas inconsecuentes de los falsos cristianos. Esto haría que hasta los mismos creyentes tropezaran al ver que muchos que llevaban el nombre de Cristo no eran dirigidos por su Espíritu Santo. A causa de que estos pescadores
habían de estar en la iglesia, los hombres estarían en peligro de pensar que Dios disculpaba sus pecados. Como hemos visto que muchos predican y enseñan que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Por lo tanto, Cristo levanta el velo del futuro y permite que todos contemplen qué es el carácter y no la posición. Lo el trigo y la cizaña, como la parábola de la red que acabamos de leer, enseñan claramente que no hay tiempo en el cual todos los malos se volverán a Dios. El trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha o la siega. Los buenos y los malos peces son llevados juntamente a la orilla para efectuar una separación final. Además, enseñan que no habrá más tiempo de gracia después del juicio. Se termina el juicio, se termina el tiempo de gracia y ya Dios no puede interceder más por el pueblo. Una vez concluida la obra del Evangelio, sigue inmediatamente la separación de los buenos y los malos, y el destino de cada clase de personas queda fijado para siempre. Dios no desea la destrucción de nadie. Dice, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. Durante el tiempo de gracia, su Espíritu Santo está induciendo a los hombres a que acepten el don de vida. Son únicamente aquellos que rechazan sus ruegos los que serán dejados para perecer. Dios ha declarado que el pecado debe ser destruido por ser un mal ruinoso para el universo. Los que se adhieren al pecado perecerán cuando éste es interesante, ¿verdad? La parábola de la red y los peces buenos y malos. Ahora vamos a la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13:24. Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, mala hierba, ¿no? La cizaña. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la mala hierba? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, el trigo y la cizaña, hasta la siega. Y al tiempo de la siega o de la cosecha, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dice acá, en palabra de vida del gran maestro, hablando sobre esta parábola del trigo y la cizaña, dice la hermana Juárez. El campo, dijo Jesús, es el mundo, el sembrador que siembra la cizaña, el padre de familia. Pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra por la salvación de los hombres. Y esta obra se realiza por medio de la iglesia. En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, por todas partes, obra en los corazones de los hombres. Pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. ¿Dónde? ¿Será en un grupo pequeño? ¿Será en grupo de reuniones? En la iglesia, ¿verdad? En la iglesia. El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. La buena simiente son los hijos del reino.
y las cizañas son los hijos del malo. La buena simiente representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios, de la verdad. La cizaña representa una clase que constituye los frutos o la personificación del error o falsos principios. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Ni Dios ni sus ángeles ha sembrado jamás una simiente que produjese cizaña. La cizaña es sembrada siempre por Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. En el oriente, los hombres se vengaban a veces de un enemigo, esparciendo en sus campos recién sembrados semillas de alguna hierba nociva que mientras crecía se parecía mucho al trigo. Brotando conjuntamente con el trigo, dañaba la cosecha e imponía dificultades y pérdidas al dueño del campo. Así, a causa de la enemistad hacia Cristo, Satanás esparce sus malas semillas entre el buen grano del reino y atribuye el fruto de esta siembra al Hijo de Dios, trayendo al seno de la iglesia a aquellos que llevan el nombre de Cristo, pero cuyo carácter lo niega. Tremendo, ¿verdad? El maligno hace que Dios sea deshonrado, que la obra de la salvación quede falseada y que las almas peligren. Los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y los falsos creyentes mezclados en la iglesia. Anhelan hacer algo para limpiar la iglesia. Como los siervos del padre de familia, están listos para desarraigar la cizaña. Pero Cristo le dice, no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Si tratásemos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está trayendo hacia sí. Si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo con nuestro juicio imperfecto, tal vez ello extinguiría su última esperanza. Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos que suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Una cita clave, hermanos. La cosecha es el fin del tiempo de gracia, un poquito antes de que Jesús venga en las nubes de los cielos. Existe otra lección en las palabras del Salvador, una lección de maravillosa clemencia y tierno amor. Así como la cizaña tiene sus raíces estrechamente entrelazadas con el buen grano, los falsos cristianos en la iglesia pueden estar estrechamente unidos con los verdaderos discípulos. Verdaderos creyentes no es plenamente manifiesto. Si se los separase de la iglesia, se haría tropezar a otros que de no mediar esto habrían permanecido firmes. La enseñanza de esta parábola queda ilustrada en el propio trato de Dios con los hombres y los ángeles. Satanás es un engañador. Cuando él pecó en el cielo, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla
productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal, Satanás, fue dejado con vida hasta que desarrollase plenamente su carácter. A través de las largas edades, Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal y otorgó el infinito don del Calvario antes de permitir que alguien fuese engañado por las falsas interpretaciones del maligno, pues la cizaña no podía ser extirpada sin peligro de desarraigar también el grano precioso. Y no seremos nosotros tan tolerantes para con nuestros semejantes como el Señor del cielo y de la tierra lo es con Satanás. El mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo, porque en la iglesia haya miembros indignos, ni debieran los cristianos descorazonarse a causa de esos falsos hermanos. ¿Qué ocurrió en la iglesia primitiva? Ananías y Zafira se unieron con los discípulos de Jesús. Simón el mago fue bautizado. Demas, que desamparó a Pablo, había sido contado como creyente. Judas Iscariote figuró entre los apóstoles de Cristo. El Redentor no quiere perder un alma. Su trato con Judas fue registrado para mostrar su larga paciencia con la perversa naturaleza humana y nos ordena que seamos indulgentes como Él lo fue. Él dijo que los falsos hermanos se hallarán en la iglesia hasta el fin del tiempo. A pesar de la amonestación de Cristo, los hombres han tratado de extirpar la cizaña para castigar a aquellos que suponía eran obradores de maldad. La iglesia ha recurrido al poder civil. Aquellos que diferían en sus opiniones de las doctrinas establecidas han sido encarcelados, torturados y muertos a instigación de hombres que aseveraban estar obrando bajo la sanción de Cristo. Pero es el espíritu de Satanás y no el de Cristo el que inspira tales actos, como fue la Santa Inquisición. Es el mismo método que usa Satanás para conquistar el mundo. Dios ha sido falsamente representado por la iglesia a causa de la forma de tratar con aquellos que se suponía eran herejes. La parábola de Cristo nos enseña a ser humildes y a desconfiar de nosotros mismos y a no juzgar ni condenar a los demás. No todo lo que se siembra en los campos es buena simiente. El hecho de que los hombres se hallan en el seno de la iglesia no prueba que sean cristianos. La cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde, pero cuando el campo se ponía blanco para la siega, las hierbas sin valor no tenían ninguna semejanza con el trigo que se doblaba bajo el peso de sus llenas y maduras espigas. Los pecadores que hacen alarde de piedad se mezclan por un tiempo con los verdaderos seguidores de Cristo y su apariencia de cristianismo tiene por fin engañar a muchos. Pero en la cosecha del mundo no habrá ninguna semejanza entre lo bueno y lo malo. Entonces aquellos que se han unido a la iglesia, pero que no se han unido a Cristo, serán manifestados. Se permite que la cizaña crezca entre el trigo, que tenga todas las ventajas del sol y de la lluvia. Pero en el tiempo de la siega, vosotros os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cristo mismo decidirá quiénes son dignos de vivir con la familia del cielo. Él juzgará a cada hombre de acuerdo con sus palabras y sus obras. El hacer profesión de piedad no pesa nada en la balanza, sino que es el carácter lo que define el destino del hombre, el carácter, tremendo, hermanos. El Salvador no nos señala un tiempo en que toda la cizaña se convertirá en trigo. El trigo y la cizaña crecen juntamente hasta el tiempo de la cosecha, es decir, el fin del mundo. Entonces la cizaña se ata en manojos para ser quemada y el trigo se junta en el granero de Dios. Entonces los justos resplandecerán como el sol
en el reino de su Padre. Entonces enviará el Hijo de Dios a sus ángeles y cogerán de su reino a todos los escándalos y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, hemos visto hasta acá las dos parábolas, la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la red eh, y peces malos. Interesante lo que nos explica estas dos parábolas. Vamos así a este librito del pastor Herbert Douglas, llamada Mensajera del Señor. El zarandeo final, una predicción. Una de las predicciones no cumplidas de Elena de White, que está por cumplirse, se relaciona con eventos futuros. Palabras claves que describen las fuerzas que se concentrarán sobre los adventistas son tamizamiento y zarandeo. Los seres humanos siempre han sido tamizados o seleccionados o escogidos por pruebas y tentaciones desde el jardín del Edén. Pero Elena de White previó un tiempo anterior al fin del tiempo de gracia, interesante, antes del tiempo de gracia, cuando circunstancias especiales probarán y tamizarán o escogerán a cada adventista. El tamizamiento especial es llamado a menudo el tiempo de zarandeo. A veces se usa el término zarandeo para referirse al proceso por el cual todos los miembros de la iglesia serán probados. En otras ocasiones, ella se refiere al profundo zarandeo que prevalecerá durante las 7 últimas plagas. Algunas de las causas del zarandeo final dentro de la iglesia adventista serán: 1. Persecución desde fuera de la iglesia. Doctrinas erróneas dentro de la iglesia. Mundanalidad prevaleciente causada por no haber experimentado el amor de la verdad o no haber sido santificados por la obediencia a la verdad. Resistencia al directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Rechazo específico de la doctrina del santuario que implica el significado del juicio previo al advenimiento y la relación entre el santuario purificado y la gente purificada. Es decir, en otras palabras, que el pueblo de Dios tendrá que vencer el pecado en la tierra. Es decir, que cuando Cristo venga, ya el pueblo de Dios tendrá que ser un pueblo puro, es decir, ya no estar en pecado. Y por último, rechazo del ministerio de Elena de White, como hay algunos miembros de la iglesia que rechazan los libros del Espíritu de Profecía. El impacto del zarandeo en los adventistas será enorme. Apostasías entre dirigentes de iglesias, apostasía de ministros que han predicado falsas doctrinas. La iglesia parecerá que está a punto de caer. Un número impresionante de miembros de iglesias se alejarán. Nuevos conversos tomarán el lugar de los apóstatas. La crisis abarca el desarrollo de hábitos de entusiasmo, valor y lealtad. Bien, vamos a terminar el tema el día de hoy leyendo el capítulo 12 del llamado El Zarandeo en el libro recopilatorio de la hermana White, Eventos de los Últimos Días. Si se termina el Zoom, entramos con el mismo link para ya terminar el tema el día de hoy. Ser miembro de iglesia no garantiza la salvación. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno en cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Aquellos que han